Hola, buenos días. Para quienes aún no me han escuchado, mi nombre es Melvis. En el episodio anterior compartí un poco de mi historia, de cómo a veces el desarraigo, los cambios, el paso del tiempo te van alejando no solo de un lugar, también te alejan de ti. A veces nos cuesta escucharnos y entre tanto movimiento uno se olvida de quién es, de lo que ama, de lo que vino a ser. En mi búsqueda por volver a mí, me he ido encontrando con herramientas que me ayudaron a recordar. Entre las más relevantes pondría el Reiki en primer lugar. Después llegó la numerología y con ella la sensación de que no estaba rota, solo estaba desenfocada. Hoy quiero compartir este camino con ustedes y por eso he invitado a alguien muy importante para mí, Marco, mi numerólogo, quien con tanta claridad, tanto amor y entrega me ayudó a ver más allá. Buenos días, Marco, bienvenido. Hola Melvis, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, es un placer enorme poder compartir este espacio contigo. Ya sabes lo que significas para mí, la incidencia que has tenido en mi camino. Por la accidente. Bueno, también. Bueno, la idea es compartir un poco contigo este espacio, hacerte algunas preguntas, si te parece bien. Para eso estoy. De hecho, para mí hoy es un privilegio estar aquí contigo y poder compartir nuestras pasiones comunes, como hoy especialmente con la numerología, el tarot y los arquetipos. Y sabemos que tenemos más, pero hoy nos enfocamos en la numerología de los arquetipos. Muy bien, muy bien. Bueno, para quienes nunca escucharon hablar de numerología, ¿qué es la numerología y para qué sirve? Para aquellas personas que esto es nuevo, cuéntanos un poquito. Para mí la numerología, ante todo, es un regalo. Es un regalo que nos hizo la Cábala y que es algo que yo siempre, con el cual había siempre soñado desde muy pequeño. Yo desde muy pequeño pensaba en por qué no hay un manual de instrucciones del ser humano. Lo tienen en la nevera, lo tienen en la lavadora, lo tienen todos los electrodomésticos, porque el ser humano no tiene. Entonces, pues para mí fue como, sin saberlo yo en aquel momento, una búsqueda de entender, comprender a fondo al ser humano. Y en varios momentos de mi vida, gracias a, bueno, a la divinidad, al fluir de la vida, la providencia, ¿no? A los maestros que la vida me trajo, pues un día entró a pleno la numerología, que es una herramienta fantástica de conocimiento personal y conocimiento de las leyes que gobiernan el mundo. Nosotros somos unos seres muy complejos, algunos más que otros, creo. Sí. Y la numerología nos puede ayudar a entender cómo funcionamos, qué arquetipos rigen nuestra personalidad. Bueno, nosotros ya sabemos que no somos solo materia, no somos solo tejidos, órganos, somos emociones, somos energías, somos una psicología muy compleja más allá de lo que vemos. Entonces, la numerología nos ayuda a entender cómo funcionamos desde nuestro interior, por qué y para qué tenemos estas reacciones, comportamientos, necesidades, habilidades, talentos. Algunos tenemos dificultades, retos, y otros tenemos otras dificultades, otros retos, otros talentos. Y la numerología de los arquetipos nos ayuda a poner orden a todas esas dudas, preguntas que tenemos sobre nosotros mismos, sobre la vida, sobre las relaciones. Y creo que es un instrumento fantástico para primero comprendernos a nosotros mismos, aprender a ser más coherente con nosotros mismos, pero para mí también es un manual sobre cómo funciona la vida en este planeta. Si fuera un extraterrestre y necesitaría vivir en el planeta Tierra, me compraría este manual para entender cómo hay que vivir en este planeta. Porque para mí, para el planeta, hay un manual específico. Y en la Tierra, para la Tierra, creo que es un manual fantástico para poder no sobrevivir, sino vivir en plenitud, en abundancia y prosperidad. Bien, qué buen matiz ese. Bueno, ¿cómo llegaste tú a la numerología o cómo la numerología llegó a ti?
Ha sido una serie de eventos que se han concadenados uno a otro. En esos momentos yo estaba viviendo en Málaga hace ya 12 años, por ahí, y estaba estudiando en el Instituto de Enric Corbena de Bioneuroemoción, entre los cuales habían profesores y mentores que para mí fueron maestros maravillosos en aquel momento. Y me choqué con uno de ellos, me choqué como un encuentro de estrellas con uno de ellos que fue primero Alfonso Ortega, uno de los profes, y luego ya con Raúl Durán, con quien profundicé todo el conocimiento de la numerología y de los arquetipos. Él en aquel momento era uno de los profesores del instituto y me dio la posibilidad de estudiar, de investigar con él lo que es la numerología. Sentí la llamada, igual que en otros momentos había sentido, igual que tú seguramente, la llamada para el Reiki, para los registros akáshicos u otras enseñanzas. En ese momento los arquetipos me llamaron y apareció en ese momento Raúl, que me acompañó en este mágico mundo y así empezó nuestra primera relación con los arquetipos. Muy bien. ¿Qué clase de información nos revelan los números? Porque todavía no hemos dicho de dónde sale. Hemos obviado esa parte. ¿De dónde sale? Primero, ¿de dónde sale la información? Porque tú y yo sabemos de dónde, pero igual alguien que nos esté escuchando no lo sabe. ¿A partir de qué números mágicos nuestros sale esa información y qué clase de información encontramos en esos números que son tan nuestros, que son nuestro código de barra, como los electrodomésticos, que todos tienen su código de barra? En nuestro caso, en el caso de los humanos, ¿de dónde salen esos números y qué información nos revelan? Pues los humanos, igual que la mayoría de las cosas que existen en este universo, están construidos y fabricados dentro de un horno cósmico en el cual Dios utilizó ciertos ingredientes, ¿no? Está Dios ahí, todopoderoso, que dice, vamos a crear el universo y específicamente el ser humano. Y utilizó 22 ingredientes, que son los 22 arquetipos de la numerología. Es una enseñanza que nos cuenta la Cábala a través del árbol de la vida, que cada uno de estos arquetipos, de cada uno de estas energías, que son energías vivas, que vienen, hoy no vamos a tener el tiempo adecuado para hablar en profundidad de esto, pero los 22 arquetipos vienen de las 22 letras del alfabeto hebreo, con las cuales Dios construyó el mundo, el universo entero y al ser humano. Y hoy lo que vamos a hacer es compartir en lo específico esa parte de la numerología de la personalidad que se descubre y se desarrolla a partir de la fecha de nacimiento de cada persona. Todos tenemos una manera de funcionar, una personalidad. Y el día en el que nacemos, lo que somos antes, energía, espíritu, alma, llámalo como quiera, ¿no? Yo siempre prefiero llamarlo conciencia. Antes de nacer, somos algo. Y cuando nacemos, esa información, ese algo, colapsa en el espacio-tiempo, entra en el mundo físico y se cristaliza en una estructura energética, emocional, vibracional. Y ese es nuestro mapa. Es nuestro mapa de los arquetipos. Este mapa tiene varios pilares, varias áreas de la vida y nos cuenta cómo en determinadas áreas de la vida hay ciertas necesidades, expresiones, manifestaciones y cada número, cada arquetipo tiene unas características completas, compleja y muy específica. Yo siempre hago la metáfora de los colores, ¿no? Es como si tú aquel día de tu nacimiento naciste de color verde. Y claro, si naciste verde no puede ser ni roja, ni azul, ni amarilla. Por mucho que tus padres te quieran amarilla, tus profes te quieran azul o tu novio te quiera rosita, ¿no? Si tú eres verde y quieres ser otra cosa, vas a vivir una vida muy amargada, muy dolorosa y va a aparecer la enfermedad, el estrés. Eso es lo que suele pasar aquí en la Tierra. Nos enfermamos muy fácilmente, nos estresamos muy fácilmente porque nadie nos enseñó a ser coherente con nosotros mismos. Si yo soy verde y no me acepto, ¿vale? Quiero ser otra cosa, voy a sufrir. Entonces, este manual nos ayuda a entender que lo que estamos sintiendo, aquella manera nuestra única de vibrar,
es nuestra manera de vivir esta vida. Nuestra alma, nuestra conciencia ha decidido expresarse de esta manera. Esto no quiere decir que ser verde toda la vida vaya a ser muy aburrido. Ser verde es un potencial, porque cada color sabemos que tiene una infinidad de tonalidades. Entonces, cada momento de tu vida ese verde se va a expresar de un tono un poco más diferente que otro, según tu nivel de conciencia, según los pilares que conforman tu mapa y todos los números que crean tu personalidad. No sé si he contestado a la pregunta. Creo que sí, creo que sí. Ha sido muy breve porque a ti te cuesta mucho comunicarte. Fantástico, fantástico. Me parece que está muy bien explicado para quienes no lo conozcan y para quienes conozcan de este tema también es un recordatorio. ¿Puedes ponernos algún ejemplo de un número en concreto? Por ejemplo, bueno, un número que te surja, a ver si estamos pensando en el mismo, a ver si conectamos con el mismo número. No voy a hablar hoy del 3 ni del 11, porque ya hemos hablado abundantemente de estos números. Ni del 12. Sí, vamos a hablar de algunos números hoy. El que me vino ahora mismo es el 17, que es el mío. Vale. Bueno, el mío, yo tengo varios, ¿no? Igual que todos. El 17 es mi día de nacimiento. Entonces, hoy también quiero hablar un poco de mí, porque normalmente soy yo que investigo los mapas de los demás. Entonces, para que me conozcan un poco, voy a abrir mi espacio personal. Muy bien. Y tu día de nacimiento, el día en el que naciste, en mi caso el 17, habla de cómo tú eres en tu intimidad. Habla de tus necesidades emocionales dentro de la esfera íntima, con tu mamá, con tu papá, con tu pareja, con tus amigos íntimos que te conocen en profundidad. Nosotros no somos la misma persona con nuestra pareja que en la calle, por ejemplo, en la vida social, con personalidades con relaciones más superficiales. En mi caso, al tener un 17 ahí, el 17 lo que tiene, por ejemplo, nos cuenta la cábala que el 17 es un número muy epidérmico. Es un número muy cariñoso, necesita tocar, abrazar, acariciar. Es un número que la intimidad con sus amigos, parejas y familia es muy físico, necesita un contacto físico. El 17 también nos habla de la importancia de tener un propósito aquí en la Tierra. Entonces, para mí, el hecho de de querer expresar estas vibraciones, estas expresiones dentro de esa área de la vida, va a ser muy importante. Si tuviera el 17 en la parte exterior, por ejemplo, en el año de nacimiento, no en el día, sería muy diferente, porque este aspecto solo lo van a ver aquellas personas que viven en mi intimidad. Nosotros no somos lo mismo con nuestra pareja que afuera de casa, ¿no? Si yo tengo un 17, por ejemplo, en el día y un 8 en el año, 17 y el 8 son muy diferentes. El 8 no es cariñoso para nada. Es emocional, sí, pero es muy territorial. Este es mi espacio. Parece muy frío el 8, en realidad. Yo a un 8 no lo voy a tocar nada más conocerle, no lo voy a abrazar ni le voy a apretar la mano. Porque el 8 te va a hacer entender que su espacio personal, físico, emocional y privado es súper importante. No le voy a invadir el espacio. Si el 8 lo tuviera en el día, sería muy diferente, ¿vale? El 8 en el día quiere decir que yo con mi pareja y mi mamá no voy a ser tan físico, tan cariñoso, tan necesitado de besos y abrazos. Y el 17, si lo tengo en el año, voy a ser mucho más cariñoso hacia afuera, fuera de mi casa, que en mi familia, ¿vale? Esto es un ejemplo entre dos números muy diferentes. Vale, tú tienes el 8 en el año. Yo tengo varios 8. Tengo el 8 en el nudo emocional. Sí. ¿Vale? ¿Pero en el año cuál tienes? En el año tengo el 18. 18, vale. El año, por ejemplo, entre los varios niveles de interpretación, nos habla de la parte más visible de nosotros, que es la que normalmente enseñamos fácilmente a los demás. Los demás, aunque no nos conozcan en la intimidad o en profundidad, el número que tenemos en el año suele verse enseguida. Entonces, en mi caso, el 18 es la magia, es la maternidad, es el calor humano, es el esoterismo, es la noche. Son todos esos temas que tienen que ver con los misterios, con el pasado, las memorias, los registros akáshicos.
y quien me conoce en 5 minutos sabe que estas cosas van a salir de mí. En el momento que me pregunta quién eres, a qué me dedico, pues ya ven esa parte un poco maravillosa que tengo, ¿no? Bueno, yo con respecto a lo que estamos hablando ahora, me viene a la mente una anécdota. A ver si me dejas contarla. Sí, yo creo que sí. Sí, te dejo. Bueno, nosotros hace 3 años y medio que nos conocemos, en diciembre del 21, si mal no recuerdo. Si busco en mi disco duro, seguramente saldrá el día también. Bueno, con respecto al 17, Ajá. me he quedado pensando en eso porque es algo que pensé después, con el paso del tiempo y de conocerte y de conocer cómo funcionamos. Yo soy justamente muy epidérmica. No lo tengo en el día, lo tengo en otro pilar, pero yo soy de las personas que abrazan, besan, que necesitan contacto. Bueno, te habrás dado cuenta. Eh, Al principio, cuando recién nos conocimos, las interacciones nuestras eran diferentes, porque era como, a ver, te conozco, pero no tanto como para besarte, abrazarte y quedarme ahí un rato a vivir en tus brazos. Esa era la sensación que yo tenía, ¿no? Y en la medida que nos hemos ido conociendo y que hemos interactuado muchas horas y hemos hablado de muchas cosas, ya siento que como que estoy un poquito más en tu círculo más íntimo, en ese círculo de, ahora sí, te permito que me abraces, que te quedes ahí, que sentir ese contacto. ¿Es así? ¿Puede ser? Sí, efectivamente, ha sido una muy buena pregunta porque ahí entendemos cómo todas las relaciones evolucionan. Nosotros nos conocimos en un determinado momento, además profesional, en las consultas, y hemos ido conociéndonos año tras año más. Y ha habido un desarrollo, entonces también nos hemos permitido, fuera de la consulta, vernos, conocernos, hemos ampliado también nuestros horizontes y en ese caso la relación va a cambiar. Lo que no manifiestas por ejemplo, lo que yo no manifiesto en mi vida profesional, lo puedo manifestar en mi vida íntima o al revés, o en mi vida más social. Lo mismo te pasa a ti. Yo recuerdo, por ejemplo, que tú tienes un 17 en la armonía. Correcto. En ese caso, tu 17, que no está en el día, en el año, si el 17 lo tienes en la esfera de la armonía, es un poco como tu medicamento diario. Es algo que siempre vas a necesitar. Es algo que si no tienes, vas a sentir que te falta algo en el día a día. Es algo que te relaja mucho. El arquetipo que tenemos en el pilar nos hace estar bien con nosotros mismos en el día a día. Es como una vitamina. Yo siempre digo, hay que tomar todos los días vitamina. Si tú tardas 3 días en dar un abrazo, en tocar o contactar con tus amigos, el 17 le da una importancia absoluta a los amigos, puede llegar a pasar algo. Por eso que en el momento en el que tú empiezas a considerarme amigo o algo más que un profesional, un terapeuta, ahí se manifiesta todo tu 17. Muy bien, muy bien explicado. Muy bien. A ver, después de tener más o menos este panorama de cómo funcionamos, estamos hablando en el caso de que estemos en total armonía, de que estemos conectados, de que todo este funcionamiento de los números que tenemos, que cada uno tiene su número en cada pilar y cada uno tiene una función en específico, digamos, que habla de nosotros, que somos únicos, estando en coherencia, siendo verdes todo el tiempo o la mayor parte del tiempo que podemos, nos manifestamos de esta manera, ¿no? ¿Qué pasa cuando vivimos desconectados, con prisas, cuando sentimos estrés, ansiedad, cuando sientes que hagas lo que hagas, no avanzas? ¿Qué nos estaría pasando a nivel, en todos los niveles, ¿no? Porque es físico, mental, ¿qué estaría pasando ahí con nosotros? ¿Qué pasa? ¿A qué asociamos esa desconexión? Normalmente todos tenemos algún momento de nuestra vida donde nos va a costar ser coherente con nosotros mismos.
Creo que el hecho de ser humanos aquí es justamente trabajar esa parte, aprender a descubrir quiénes somos y en vivir en coherencia en lo que en realidad somos. Nos han contado una historia, hemos nacido en un determinado contexto familiar, contexto cultural, en un determinado país, hemos heredado memorias, programas, también cosas buenas, yo siempre hago hincapié en eso, también habilidades, talentos, virtudes, no todo es enfermedades y bloqueos, ¿no? Pero por alguna razón, que normalmente son por las creencias limitantes heredadas, nos cuesta ser coherentes, ¿vale? Nos gusta una cosa y hacemos otra. No nos gusta nada ese trabajo y todos los días vamos a esa oficina. Ahí hay creencias limitantes sobre el tema del dinero, el tema de no valer para otra cosa. Cada caso es un mundo para cada uno y no se habla nunca con ligereza sobre las dificultades que tiene o puede tener una persona en dejar una pareja que ya no quiere o dejar un trabajo que no le satisface para nada, porque siempre hay miedos detrás. Normalmente lo que nos fastidia un poco a todos son estos dos protagonistas siempre presentes en nuestra vida, miedo y culpa, que nos acompañan juntos o por separados en todas nuestras aventuras diarias. Cuando nosotros tenemos memorias basadas en el miedo o en la culpa, se nos complica el ser coherente, porque empezamos a decirnos, me sabe mal, tengo miedo al rechazo, y si hago esto y luego no me quieren, y si hago esto y se enfadan, y si hago esto y no encuentro otro trabajo, y si dejo esta pareja y me voy a quedar solo para siempre. Hay muchísimas situaciones humanas donde todos nos comportamos de esta manera. Eso es muy humano. Nunca es fácil cambiar un comportamiento adquirido toda nuestra vida de un día para otro. Por eso que siempre recomiendo a cualquiera de empezar una investigación personal. Hoy tenemos muchísimas herramientas, instrumentos. La numerología y los arquetipos para mí ha sido uno de los mejores instrumentos que a mí me han servido, pero hay muchísimos igualmente válidos o incluso más para cada uno de nosotros. Lo que no podemos hacer es quedarnos con las manos cruzadas diciendo, tengo este problema, pero lo he normalizado y está así como porque soy así, porque así es mi vida y nunca va a cambiar. Esta es una creencia muy limitante, ¿vale? En este caso, cuando vivimos así, cuando le damos el permiso al miedo y la culpa de estar presente en nuestra vida, lo que suele pasar y siempre pasa que cuando nos alejamos de nuestra coherencia y nos obligamos a ser y a hacer cosas que no queremos, normalmente los primeros síntomas son físicos, emocionales y mentales. El estrés entra en nuestra vida, los síntomas leves, moderados o graves entran en nuestra vida. Cuanto más grave es un síntoma, más tiempo hemos estado en la sombra, en el mecanismo de supervivencia, la dificultad. Todos tenemos grandes retos en nuestra vida y aquí, gracias a la numerología, podemos ver exactamente qué es lo que estamos haciendo en incoherencia con nosotros. Si nosotros nos preguntamos, ¿desde cuándo tengo este problema? De dinero, de salud, de parejas, lo que sea. En el momento en el que localizo cuando yo empecé a tener este problema en mi vida y me pregunto, ¿qué ha ocurrido en relación a este arquetipo que tengo aquí? ¿Dónde ha sido la incoherencia? ¿He dicho un sí cuando quería decir no? ¿He aceptado algo que no quería aceptar? ¿Sigo estando en una situación de la que estoy harto y no consigo liberarme? Cuando ocurren situaciones de este tipo y nos mantenemos ahí, el manual, nuestro mapa de la numerología nos enseña que hay un mecanismo de defensa llamado la sombra, la máscara. Nosotros no nos vamos a morir si no somos coherentes. Si vamos a vivir una vida muy amargada, vamos a vivir en el sufrimiento, en la amargura, en el dolor. Y si seguimos ahí mucho tiempo, vamos a morir de las peores maneras. Aquí tenemos un manual que nos va a decir exactamente cómo podemos prevenir todo esto. Incluso sin manual, yo siempre lo digo. Solo hay dos opciones. Tú las sabes muy bien, tú las conoces muy bien. ¿Cuáles son estas dos opciones? Una es el amor y la otra es el miedo. ¿Vale?
Si nosotros todos nuestros problemas los simplificamos a estas dos preguntas, ¿qué elijo hoy? ¿El amor o el miedo? Si elijo el amor, voy a hacer desaparecer en mi vida enfermedades, problemas, conflicto, accidente. Los autobuses van a llegar a la hora. Siempre va a haber una primavera eterna, perenne durante el año. Estaremos sincronizados, todo será sincronicidades. Exacto, vamos a sincronizar nuestro reloj interno con el reloj cósmico. Para mí el manual de la numerología de los arquetipos nos ayuda a sincronizar estos mecanismos, este reloj interno con el reloj cósmico, y todo empieza a fluir. Tú lo has podido experimentar en tu propia vida, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. Alumna. La verdad que, bueno, todo lo que me dices para mí es recordatorio. Siempre es súper bonito hablar contigo porque todas estas cosas que nos estás contando hoy me las has dicho a mí, bueno, no sé, unas 100 veces, 111 veces, no sé, muchas, pero a veces necesitamos ese recordatorio, sobre todo cuando estamos mucho tiempo desconectados. Es como que volver a nosotros parece que costara un montón porque te acostumbras a vivir de otra forma, funcionas con el miedo, con ese mecanismo de supervivencia. Aquí estoy bien, zona de confort, no me va a pasar nada. Y qué bonito cuando consigues ver que hay mucho más, cuando consigues entenderte, conocerte, porque a veces no nos conocemos. Entonces, saber que tienes un montón de talentos, de habilidades, de dones que son tuyos, de nadie más, que los tienes ahí en un paquetito, es un regalo, que solo tienes que abrirlo y hacerte consciente de todo eso para poder desatar todo el potencial que tenemos, ¿no? Que a veces nos olvidamos, nos vamos ocupando con historias, con preocupaciones, y nos vamos olvidando de esa parte tan fantástica que tenemos, tan maravillosa que tenemos, ese recurso que tenemos, que lo tenemos ahí, al alcance de nuestra mano, solo hace falta descubrirlo. Es como la caja de Pandora, que eso sí, una vez que la abres ya no paras más, ya no se para más. Tú lo sabes, ¿no? Una vez que empiezas, bueno, ¿qué más cosas podemos hablar? Con respecto a ti, otra vez, ¿hay algún número de tu mapa con el que vibres más, aparte del 17 que nos has comentado? Pues creo que vibro con todos, pero de alguna manera lo que más creo que me ha costado integrar en mi vida ha sido el 8, que lo tengo justo en el nudo emocional. El nudo emocional es donde simbólicamente tenemos nuestro corazón. Entonces, ese 8 para mí ha sido un gran trabajo en esta vida. Hoy creo que lo tengo más o menos en orden, ese 8, ¿no? Pero durante buena parte de mi vida, hasta por lo menos los 25, 30 años, ese 8 estaba bastante insatisfecho y frustradito. Sí. Porque estaba acostumbrado a ser una persona buena, muy buena. Clásico, eso me suena tanto. El clásico niño bueno, complaciente, que siempre dice que sí y antepone siempre las necesidades de los demás a uno mismo. Y claro, como también tengo muchísimos 9, que es la empatía, mucha empatía, claro, yo si siento el dolor del otro, la necesidad del otro, que es el 9, el 8 pues no va a poder expresarse como quiere ahí. Entonces lo que he hecho buena parte de mi vida es enfocarme más en las necesidades de los demás que las mías propias. Pero si tienes un 8 ahí donde lo tengo yo, tengo que aprender a valorarme más, a amarme más, primero a decirme que sí a mí y no al otro. Porque si yo no tengo una firmeza interior en mi propio corazón, si no me valoro primero a mí mismo, si no me construyo primero una personalidad fuerte, no voy a poder ayudar a nadie, porque siempre me quedaré sin energía, insatisfechos,
y sufriré mucho. Entonces, para mí ha sido un gran aprendizaje descubrir que ese 8 en esa posición no es individualismo, egoísmo, no es narcisismo, es amor propio. Y muchos tienen yo primero tenía esta dificultad en entender qué es el amor propio y el egoísmo. A veces muchos confundimos esto y el 8 ha venido aquí a enseñárnoslo. Creo que mucha gente confunde eso. O sea, está bien que maticemos eso, porque hay mucha confusión entre el amor propio y el egoísmo, porque nos han enseñado a que estemos para el otro, ¿no? A complacer, desde que somos chicos. O sea, siempre para el otro. Sé bueno con este, sé bueno con el otro, con tus compañeros de clase, con tu mamá, con tu papá, decir que sí, a ser buenos, y cuando quieres hacer algo para ti, da la sensación de que sea egoísmo. Y hay mucha gente que vibra ahí, en no saber diferenciar, ¿no? A ver, no soy egoísta porque me tomo un tiempo para mí, porque hoy me retiro 10 minutos a meditar, o me voy al mar sola porque me hace bien a mí. No es egoísmo, es amor propio, es darte tu espacio, tus momentos, tus tiempos para estar contigo, para fortalecer ese vínculo que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Lejos de todo el resto de obligaciones y todo lo que tenemos cada uno en su día a día, ¿no? Tener claro esto me parece súper importante, porque hay mucha gente todavía sigue pensando que haciendo cosas para ti está siendo egoísta. Sí, de alguna manera esto lo hemos heredado de nuestra historia como cultura, después de 2000 años de catolicismo, de cristianismo, que nos han impuesto una misericordia muy diferente a la que para mí es la auténtica, ¿no? El hecho de estar tan pendiente de los demás se nos hace olvidar que nosotros también tenemos ciertas necesidades, y que la asertividad es nuestra manera de poder expresar con amor, transparencia y siendo muy directo quiénes somos, lo que necesitamos, y poderlo expresar con total libertad, pero no desde la violencia o la agresividad. La asertividad para mí ha sido una revelación en esta encarnación, no sé, en otras vidas, pero aquí no tenía ni idea de lo que era la asertividad. Es decir, soy Marco, soy esto, necesito esto y voy para allá. Si quieres vamos juntos, pero si no, apártate que yo voy en esa dirección. Si quieres, te acompaño un ratito. Si quieres, te puedo ayudar en algo, pero no voy a permitir que pares mi camino o lo ralentices. Esa es para mí asertividad. Yo estoy dispuesto a ayudar, a acompañar, pero nunca voy a decirle que no a mi alma para otra persona. Lo que digo es, vamos juntos, vamos a crecer juntos, vamos a hacerlo todo juntos, pero yo no me voy a anular nunca más para otras personas. Y esa para mí ha sido una gran lección en esta vida, la asertividad, que nos enseña el 8, por cierto. Sí. De hecho, las personas, si nos están escuchando, si alguno de vosotros tenéis un 8 en el mes de nacimiento, es decir, habéis nacido en agosto, o tenéis un 8 en la resistencia, que si compráis el libro vais a saber dónde está la resistencia, vais a tener que trabajar este tema. Vuestro reto en esta vida es aprender a decir que no. Y ya no digo más sobre este tema. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, porque justo estoy hablando con una amiga que tiene 8 por todos lados, en el día de nacimiento, en el mes, personalidad 8, o sea que, Patri, si nos escuchas, que sepas que parte de este podcast es para ti. Que ha sido causalidad, ¿eh? No, esto, no hay nada preparado aquí. Aquí ha sido todo, estamos sobre la marcha, canalizando toda la información que nos llega y bueno, poniéndola aquí al servicio de las personas que nos escuchen. Y hablando de servicio, poniéndonos al servicio me gustaría que nos comentaras cuál es la diferencia entre propósito y misión de vida, porque hay mucha gente que confunde
estos términos. ¿Qué sería el propósito y qué sería la misión de vida? Para mí, la misión de vida es lo que un poco nuestra alma o nuestra conciencia ha decidido venir a cumplir aquí, en esta encarnación, en esta vida. Es decir, antes de nacimiento yo creo que tenemos unos objetivos, que nuestra alma tiene unos objetivos y esta es nuestra misión. Durante nuestra vida nosotros podemos cumplir muchos propósitos. No tenemos una misión con un único objetivo. Una vida da para muchas cosas. Si las aprovechamos, si la exprimimos y vivimos en coherencia, hay muchísimas personas que han vivido como 10 vidas en unas, que han hecho de todo, que han cambiado, se han reinventado, que han podido descubrir potenciales uno tras otros y los han manifestado, exprimido y sobre todo has utilizado una palabra clave, el servicio. Lo han puesto al servicio. Una misión de vida no es algo para mí y solo para mí. Una misión de vida es un servicio a la humanidad, es un servicio a los demás. En este caso, cuando nosotros tenemos una misión de vida, que la podemos descubrir cuando vivimos en coherencia, simplemente escuchando nuestras llamadas internas, nuestras intuiciones y nuestras vibraciones internas, no solo estamos creciendo, evolucionando nosotros como personas, pero estamos compartiendo nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestro conocimiento, y esa es una misión para mí. Un propósito para mí es parte de la misión. Para mí es la razón por la cual me despierto todos los días. Es una vida en propósito. O sea, yo esta mañana tengo que levantarme para algo. No simplemente porque biológicamente he dormido 8 horas y mi cerebro se va a reactivar y tengo que funcionar en piloto automático, ir a trabajar, comer, y etcétera, etcétera. Una vida en propósito es una vida llena, donde las 24 horas del día siente que estás en propósito, que estás cumpliendo con tu misión. ¿Vale? El propósito es lo que te lleva a cumplir tu misión. De hecho, yo me enfoco más en el propósito que en la misión, porque creo que la misión, vamos a saber si la estamos cumpliendo, la hemos cumplida al ratito nada más terminar esta vida, que miramos atrás y decimos, he cumplido con la misión, siento haber cumplido, o bien la he cagado, lo he hecho mal. Igual la próxima vez repetiré, porque vamos a repetir, a corregir todo el tiempo nuestros errores, todo lo que pensamos que hemos hecho mal o que podríamos mejorar. Tranquilamente está toda la eternidad para poder hacerlo. Pero para mí el propósito es fundamental. Todos los días tengo que saber cuál es mi propósito, pero no genérico, es hoy. ¿Cuál es mi propósito hoy? Esto que voy a hacer hoy me va a acercar a cumplir con mi misión, me va a acercar a mi objetivo como ser humano, como alma, como conciencia. ¿He contestado a la pregunta? Sí. Perfectamente. Si hay alguna persona que nos esté escuchando que aún no tiene claro cuál es su propósito, ¿qué consejo le darías para ayudarlo a reconocer cuáles son sus dones, sus talentos? Porque hay gente que como que no lo sabe o no lo recuerda, porque saber igual lo sabe, pero a veces normalizamos ese tipo de dones que tenemos, ¿no? Yo hablando justamente con Patricia, ella es un 8, y digo, es que tú tienes luz larga, tú eres una persona que tiene una visión impresionante, y digo, yo eso no lo tengo, por ejemplo, para ti es normal, tú lo has normalizado porque es tu forma de funcionar, pero yo a nivel, por ejemplo, creativo, tú me dices, mira, en un local vacío vamos a poner un sofá aquí, vamos a poner la mesa allá, y yo no soy capaz de imaginármelo. Hay gente que en su mente ya lo tiene. Y ella, como muchas personas, tendrán esa capacidad de, hay una cortina de este color, aquí un cuadro de no sé qué. A mí me lo tienes que dibujar, pero en 3D, en el ordenador, y yo verlo. No soy capaz de imaginármelo. Entonces, como cada uno hemos venido aquí a este plano con diferentes habilidades y talentos, ¿cómo
ayudamos a las personas a que reconozcan esto, a que sean capaces de conectar, de reconectar con eso que tienen ahí y que igual todavía no saben a qué han venido. Me gusta mucho esta pregunta porque yo he sido entre aquellas personas que no tenían ni idea a qué había venido. La mayoría de nosotros creo que tenemos esta sensación de estar en el cielo, en algún lugar, y que luego alguien nos empuja detrás y dice, venga, a nacer en la tierra. Y dice, ostras, con lo bien que estaba yo en ese lugar, he venido Calentito, aquí. ahí. Y luego está el útero, esa experiencia maravillosa que luego te obligan a nacer, ¿no? Yo recuerdo de pequeño, yo he vivido en una familia bastante católica y he sido muy de ir a la iglesia los domingos, de celebrar y he estado viviendo mucho el tema de la parroquia de Jesús y recuerdo esta frase, esta expresión de hágase tu voluntad, que teníamos que decirla mucho, hágase tu voluntad. Era como, uff, ojalá que su voluntad sea la mía, ¿no? Que espero que no me pida cosas que yo no quiera hacer, que a lo mejor me dice que tengo que ir a salvar el mundo, a ir a la India o hacer algo que, ¿no? Esto de hágase tu voluntad, a mí de pequeño me daba un poco de reparo, porque, bueno, me habían enseñado o yo había interpretado a un Dios que era algo fuera de mí, que quería algo que no tenía nada que ver conmigo y que yo no quería. Entonces que me iba a obligar a hacer cosas, como un padre de estos autoritarios, y dice, tú, para entrar en el cielo tienes que hacer esto y si no, no vas a entrar. Esto era para mí, hágase tu voluntad. Y sí que han intentado inculcármelo y no lo entendía en ese momento. Lo entendería años más tarde, muchos años más tarde. Creo que todavía lo estoy intentando integrar ahora mismo. Para mí Dios, la conciencia, la divinidad, llamámoslo como quiera, tiene que ver con con la voluntad de nuestra alma. Porque al mismo tiempo nos han dicho que estamos hechos a semejanza e imagen de Dios. Entonces, hoy comprendí que la voluntad de Dios y la mía son la misma. Dios, la divinidad, la conciencia, no va a querer algo de mí que no sea algo que yo pueda dar. ¿Vale? Mi alma va a estar encantada de dar lo que la divinidad quiere que mi alma dé. Cuando nosotros conectamos con nuestras pasiones, nuestro sentimiento más profundo, ahí está nuestro propósito. Nosotros no tenemos que hacer nada que no tenga nada que ver con nuestros dones, talentos, virtudes, pasiones. Nosotros, como tú antes hacías, ¿no? Decías del ejemplo de tú eres muy buena, tengo una amiga que es muy buena en llenar una habitación vacía y hacer esto y lo otro, porque es su talento. Ahí tendrá algún arquetipo específico que le hace vibrar de esta manera y tiene esos conocimientos innatos que le vibran desde el interior. Eso es su talento, uno de sus talentos y virtudes. Tú tienes otros y yo tengo otros. Cuando nosotros conectamos con nuestras pasiones más profundas, con nuestros placeres más profundos, ahí ya hay pistas para entender por dónde tira nuestro propósito. Es súper importante para mí que todo el mundo se haga la pregunta de ¿qué es lo que yo podría estar haciendo horas y horas y horas sin darme cuenta que el tiempo está pasando? ¿Vale? Ahí te está diciendo algo sobre tu propósito. Algunos serán, me puedo tirar horas mirando Netflix, otro a la maquineta de los videojuegos, otro tejiendo, otro bailando, escuchando música, paseando en la naturaleza. Por ahí están las primeras pistas que te van a decir por dónde hay que tirar, porque tu voluntad, la voluntad de tu alma, es la voluntad de lo divino, de la conciencia, y siempre vibrará con tus pasiones más profundas, con tus deseos más profundos, desde el corazón, no desde la mente. Bien, bien. Sí, básicamente son cosas que se nos dan fáciles, ¿no? Que nos apasionan y que tenemos facilidad para hacerlas, ¿no? Más o menos para que entiendan. Sí, normalmente es algo que no solo te apasiona o te encanta y puedes estar horas, es que también tienes una habilidad innata que seguramente puedes perfeccionar haciendo cursos, formaciones o encontrando maestros, pero es algo que a ti te viene súper fácil. Un ejercicio que suelo recomendar, que a mí cuando yo lo hice me encantó, es preguntar a las personas de tu entorno que te digan todas las cualidades que ellos consideran que tú tienes. Porque tú
incluso Melvis o yo, a veces normalizamos algo que tenemos que para otras personas es súper especial y imposible de conseguir. Así es, así es. A mí, en mi caso, por ejemplo, me decía la disciplina, la constancia. Y yo, para mí, es como, si hay que hacer algo, pues se pone uno todos los días y se hace. Es algo... Piensas que todo el mundo es igual. Claro, ¿no? desde mi ignorancia pienso que todo el mundo, pues si lo quiere de verdad, pues se pone todos los días, que si hay que entrenar, se entrena. Que hay que hacer esto, pues se hace. Pero hay personas que, por ejemplo, le resulta súper complicado. Y ahí entendí de que, ostras, eso es verdad, eso es un superpoder, ¿no? Sí. Y cuando preguntamos a nuestro entorno que nos cuenten de nosotros, vamos a recibir mucha información valiosa sobre nosotros. Muy bien, pues ya saben lo que tienen que hacer. Si no tienen claro cuál es el propósito, yo creo que alguna pista habrá por ahí, pero si aún así todavía no lo sabes o quieres saber un poquito más, pregunta a tus amigos, a tu entorno, a tu pareja, a tus hijos, que son muy buenos referentes. Así que, bueno, creo que estamos ya como que llegando al final de esta maravillosa, de este maravilloso encuentro. Y para cerrar, me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a alguien que hoy se siente perdido, desconectado, sin rumbo? Enhorabuena, porque se dio cuenta y se va a parar. En el momento en el que alguien se da cuenta que está perdido, enhorabuena, porque es eureka, es el momento de la revelación. Estamos todos perdidos aquí y no estamos solos. Pensamos que estamos solos, pero no lo estamos. Todos estamos súper perdidos. Yo creo que hoy estoy un poco menos perdido que antes. Yo no creo que me he encontrado todavía. Pero en el momento en el que alguien realiza esto de que está perdido y que ya nadie tiene sentido, que nada tiene sentido y que me levanto todas las mañanas y no tengo un propósito, eso es perdición. Y si te das cuenta que te has perdido, cuando paras, ahí es cuando puedes volver atrás. Es decir, a ver, si dejo de caminar en esa dirección, voy a dejar de perderme aún más. Lo primero que tenemos que hacer es parar. A veces nos perdemos solo en alguna área de la vida, en nuestra relación amorosa, en un matrimonio, en un trabajo, en un proyecto. A veces es la totalidad de la vida que ya no tiene sentido. Hay varios niveles, ¿no? Pero en el momento que nos damos cuenta, ahí es donde podemos volver a casa. Y lo ideal siempre es hacerse acompañar por alguien a casa. Es parar y en el momento en el que tú pides volver a casa, al 100% te va a llegar algo o alguien que te va a acompañar a casa, si tú te lo permites. Puede ser un maestro, puede ser un perro, puede ser una enseñanza, puede ser cualquier cosa que te cogerá por la mano si tú te dejas y te volverá a acompañar a casa. Para que desde ahí te encamines a donde tu alma, tu conciencia quiere ir, que es a tu casa verdadera. A tu ser. A tu ser, a tu autenticidad, a tu coherencia, donde puedes vivir una vida plena en abundancia. A través de la numerología de los arquetipos podemos ver en el mapa las dos partes. La parte superior del mapa veremos los números y arquetipos en armonía. Es donde nosotros vibramos en total prosperidad. La vida fluye, no hay esfuerzo, no hay sacrificio, no hay enfermedad. Todo fluye, es una sincronicidad constante. No pensamos al dinero, el dinero brota. Cuando estamos en coherencia, el dinero brota, el alimento brota, las pasiones brotan, las amistades, los grupos de almas afines empiezan a acercarse a nosotros. La parte inferior del mapa de numerología nos describe nuestra vida en supervivencia, desde el dolor, desde la máscara, desde la sombra. Ahí sí tendremos un trabajo duro, una relación amorosa muy difícil o ausente, vamos a tener estrés, enfermedad, y ahí es cuando normalmente nos sentimos perdidos, cuando vivimos ya en la sombra, en la máscara y en ese mecanismo de supervivencia. Pero podemos seguir sobreviviendo toda nuestra vida. Muchos viven una vida entera en la supervivencia, totalmente perdidos, y no saben que estaban perdidos. Es más, luchan
para mantener ese estado de perdición. Así que si alguien se siente perdido, enhorabuena, porque es el momento ahora de volver a casa. Gracias. Gracias a ti, Melvis. Espero que esta conversación haya despertado en ti el deseo de mirarte con otros ojos, de permitirte explorar lo que te habita. No se trata de encontrar respuestas rápidas, sino de abrirnos a una búsqueda más amorosa, más paciente, más nuestra. La numerología, como tantas otras herramientas, puede ayudarnos a recordar lo que ya está en nosotros. Y justamente de eso quiero hablar en el próximo episodio, de esas pequeñas prácticas, señales y espacios que nos devuelven a casa, que nos traen de vuelta al corazón, al cuerpo, a la esencia. Porque no siempre es fácil escucharse, pero hay formas de hacerlo con más amor, con más presencia. Gracias, Marco. Gracias a ti, Melvis, por darme esta oportunidad de compartir. Siempre es un placer hablar contigo. Gracias por tu mirada, por tu sabiduría y por tu luz. Gracias, mi sensei. Y gracias a ti que estás escuchando por animarte a volver a ti. Nos escuchamos muy pronto para seguir recordando quiénes somos. Gracias.